Replicación, transcripción y síntesis proteica. Recuerden que ese es el orden. Replica el ADN, transcribimos el ADN y sintetizamos proteínas. Esto fue la propuesta inicial de Crick. Ese señor ya se murió. Crick se murió en el 2004. El otro está vivo. Watson está vivo. Y esa es la foto emblemática, ¿verdad? Haciendo el modelo tridimensional que vimos en la clase anterior. La propuesta original era esta. Que el ADN se replicaba, que después se transcribía a ARN y que el ARN se traduce a proteínas. Hoy día sabemos que hay dos procesos más. Está la transcripción reversa o inversa y está la replicación del ARN. ¿Okay? En esta clase vamos a estudiar, nuevamente vamos a hablar algo de los virus, vamos a hablar un poco de mutaciones, vamos a hablar un poco del proceso en mamíferos, vamos a hablar de cuánto es el tiempo más o menos que tardan esos fenómenos bioquímicos. Vamos a hablar de fármacos también y vamos a hablar obviamente de mutaciones del lenguaje. Este es el dogma central de la biología molecular. Entonces tenemos una molécula de ADN que nos sirve para sintetizar ARN y que el ARN, por ejemplo, en el caso del mensajero, para la síntesis de una proteína. La replicación del ADN es el primer paso. La replicación del ADN ocurre en la fase S del ciclo celular. Ustedes recuerdan que el ciclo celular es superior a lo general. El ciclo celular tiene dos fases, ¿se acuerdan? Una gran fase o un gran periodo que se llama interfase y un periodo cortito que es la mitosis, ¿verdad? Entonces, recuerden que durante la mitosis el ADN estaba compactado, ¿se acuerdan? Porque lo veíamos, ¿se acuerdan? Que nosotros vemos los cromosomas. Ahí está muy compactado. En cambio, en la fase de interfase, ahí más bien el ADN se encuentra desenrollado. De hecho, en la fase S del ciclo celular es donde ocurre la síntesis o la replicación del ADN, es decir, cuando el ADN se divide en dos. En la fase G1 y en la fase G2, lo que la célula hacía era crecer, ¿se acuerdan? Crecimiento, ¿ok? Entonces, repito, vamos a irnos a esta fase del ciclo celular. Es decir, en este momento del ciclo celular, el ADN se encuentra desenrollado, no tan empacado, para poderse dividir. Ahora, esto es muy importante porque el producto de todos los procesos que vamos a estudiar, es decir, el producto de la replicación, de la transcripción y la traducción son proteínas. Y muchas de esas proteínas tienen actividad enzimática que regulan los procesos anteriores. Entonces, es un ciclo vicioso si hay daño. Entonces, si yo tengo un daño en el primer fenómeno, o en el segundo, o en el tercero, el producto va a estar disfuncional y ese producto afecta los procesos venideros. Es como una especie como ¿cómo se llama esto? De avalancha. Un pequeño fenómeno va a generar una gran catástrofe, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que esto está ocurriendo, repito, en la fase S del ciclo celular y que está ocurriendo en el núcleo o en las mitocondrias, porque recuerden siempre que también hay ADN mitocondrial, siempre. Todo lo que voy a referirme al ADN aplica al ADN también mitocondrial, ¿ok? Siempre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder dividir la hebra de ADN, que es lo que queremos hacer, dividir la hebra, es dejar de generar esa doble hélice que habíamos visto que tenía el ADN. Entonces, el ADN está en su forma doble hélice aquí, y entonces va a aparecer una enzima que le va a quitar ese giro o esa vuelta que tiene el ADN. Esa enzima que hace eso se llama topoisomerasa. Topoisomerasa. Entonces esta enzima lo que hace, repito, es desenrollar ese ADN que estaba en forma doble hélice. Una vez que la topoisomerasa ha desenrollado ese doble giro, como se le llama, aparece en escena la segunda enzima, que se llama la helicasa. La helicasa es una enzima que corta las hélices. Recuerden que las hélices estaban formadas por los puentes de hidrógeno. Entonces la helicasa lo que hace es ir cortando los puentes de hidrógeno. En escena van a aparecer unas proteínas estas proteínas se llaman proteínas de unión al ADN, que son proteínas que, como su nombre lo indica, se unen a las hebras de ADN para evitar que se vuelvan a formar los giros que antes habíamos visto. ¿Sí? Son esas proteínas que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Bien. La tercera enzima, que no estamos viendo en imagen, pero que se las voy a enseñar en un video ya casi. La tercera enzima, porque recuerden que la primera era la topoisomerasa, la segunda la helicasa. La tercera enzima se llama la primasa, como de primasa. La primasa lo que hace es pegar un pequeño fragmento de ARN
¿verdad? En cada una de las hebras molde. Porque si lo ven aquí en la diapositiva, cuando el ADN se ha partido, cuando el doble giro, la doble cadena de ADN se ha partido por la helicasa, van a formarse dos cadenas. Una cadena molde arriba y una cadena molde abajo, que está en color azul. ¿Okay? Estas cadenas moldes van a servir para sintetizar una cadena complementaria, que está en color turquesa. ¿Okay? Entonces, una vez terminado el proceso, vamos a tener dos dobles cadenas de ADN. Una doble cadena arriba y una doble cadena abajo. Que, repito, están formadas por una cadena original y una cadena que se ha sintetizado nueva. ¿Okay? Entonces, la tercera enzima que participa en el proceso se llama la primasa. Y la cuarta enzima que participa se llama la ADN polimerasa, que es la más importante. Porque ella lo que va a hacer es leer la hebra molde y complementariamente por las bases que tiene esa hebra molde va a ir incorporando bases nuevas y va a formar la hebra que estamos viendo en color turquesa, ¿verdad? Así es como ocurre el proceso. Ya lo vamos a ver en vivo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en vivo. Estamos, entonces son 4 enzimas que hay que saber su rol. Las topoisomerasas, que vuelvo a repetir, disminuyen la tensión en la doble hélice de ADN, desenrollan el ADN, por decirlo de otra forma. La helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno y convierte la doble cadena en dos cadenas separadas. ¿Okay? La primasa, que es la que incorpora un pequeño fragmento de ARN a las cadenas molde, ¿verdad? Para poderlas usar de molde, como dice. Y finalmente la ADN polimerasa, que es la más importante de todas, que lo que va a hacer es ir incorporando los nucleótidos de ADN complementariamente a la cadena molde que había quedado del fenómeno de la división, de la doble cadena. ¿Ok? Estamos. Ok, cuando el ADN se ha replicado, o sea, cuando ya tenemos las dos dobles cadenas, ¿verdad? Cuando el ADN se ha replicado, nosotros tomamos una de esas cadenas, una de esas dobles cadenas, perdón, porque una cadena es esta, ¿no? Esta es una doble cadena. Cuando tomamos una de estas dobles cadenas de ADN, obsérvese que es una mitad del material genómico viene de la original y la otra parte, la otra cadena, viene de la complementariedad entre bases. ¿Está? Y eso es lo que se conoce como semiconservativa, en el sentido de que mitad viene de la original y mitad del nuevo. Ahora, la dirección del proceso, ¿ok? Es decir, la dirección en la cual el ADN se va a ir sintetizando siempre es de 5' a 3'. Recuerden que el ADN tiene dos cadenas que son antiparalelas. Una va del extremo 3' al extremo 5' y la otra cadena va del 5' al 3'. Cuando nosotros partimos la doble cadena de ADN y queda una cadena arriba y una cadena abajo, ¿ok? A la hebra de arriba, la que va de 3' a 5', se le llama la hebra líder o adelantada. Hebra líder o adelantada. Mientras que la que queda abajo, que va de dirección 5' a 3', ¿verdad? Se le llama la hebra rezagada. La hebra rezagada. ¿Estamos claros? Repito, a la que queda arriba, de 3' a 5', se le llama la hebra líder, la hebra adelantada. Mientras que la que está abajo, que va de 5' a 3', se le llama la hebra rezagada. Bueno, prima es la posición del enlace fosfodiéster. Entonces recuerde que aquí hay un nucleótido que tiene un enlace fosfodiéster de 3' a 5' del nucleótido anterior. Y aquí tenemos un nucleótido que está enlazado a otro nucleótido 5' a 3'. Es como haber cortado. Entonces imagínate que yo tenía el ADN y lo corté, ¡puc! Saqué un pedazo. Y ese es el pedazo que estoy viendo. Entonces va a haber una cadena que tiene una unión 3', 5' con el nucleótido que estaba antes, y este fragmento que tenía una unión 5', 3' con este. En cambio, esta cadena lo al revés. Es eso. O sea, yo corté un tubo. ¿Verdad? Como que pongan por ejemplo esto. ¿Verdad? Uy, era muy grande. Bueno, esto, hágalo así. Ese es el ADN, ¿verdad? Que está en su doble cadena. Entonces yo lo que hice fue cortar aquí, chac, cortar aquí, chac. Este pedazo es el que estamos viendo aquí, ¿verdad?
Entonces, este pedazo se llama 5'3', digamos, dependiendo de la dirección. Una cadena de estas va de 5'3' y la otra va de 3'5'. Siempre son antiparalelas. Eso significa antiparalelo. Ya. Entonces, el pedazo que estamos viendo es para poner un ejemplo. Repito, entonces, va a haber una cadena 3'5', que es la que llamamos líder, y una cadena 5'3', que es la que llamamos rezagada o retrasada. ¿Listo? Ok. Ahora, cada una de estas cadenas que acabamos de decir, la líder y la rezagada, sirven de molde para una nueva cadena, ¿verdad? Lo que vimos antes, que está en rojo, ¿lo ven? Esa que está en rojo sería la cadena complementaria a la hebra que estamos estudiando. Estas hebras son molde. Es una hebra molde y una hebra molde, solo que esta es molde líder, molde rezagada. Y complementaria a ella, tenemos que formar otra cadena que sería la cadena complementaria a la cadena molde. El problema radica en lo que estamos viendo. Resulta ser que la enzima ADN polimerasa, esta, la más importante, ¿se acuerdan? Esa última enzima que les dije, solo puede meter nucleótidos de la posición 5' a 3'. Es decir, ella solamente va a poder ir incorporando nucleótidos nuevos si se dirige de 5' a 3'. Entonces, si lo vemos en la diapositiva, ahí ya vamos a entender una cosa. Vayamos a la hebra líder, la que estaba arriba. La hebra que estaba arriba, como les dije, va de 3' a 5'. Como les acaba de mencionar, la ADN polimerasa solamente puede incorporar nucleótidos de 5' a 3'. Entonces, cuando la ADN polimerasa viene y se encuentra las dos hebras, tanto la de arriba como la de abajo, solo puede leer la de arriba. Porque la de arriba, como está de 3' a 5', la incorporación de los nucleótidos ocurre de 5' a 3', porque recuerden que tiene que ser antiparalela. Entonces, con la de arriba no tiene problema. Porque entonces ella va a leer de 3' a 5', pero va a incorporar de 5' a 3', que es lo que la naturaleza le permite hacer. Entonces ella va a ir sintetizando esta hebra complementaria de una forma rápida. Por eso se llama la hebra líder o la hebra adelantada. ¿Ok? En cambio, abajo tenemos un problema. En esta hebra rezagada tenemos un problema. Que esta hebra va de 5' a 3'. Por lo tanto, la polimerización tiene que ser de 3' a 5', y eso no ocurre en la naturaleza. O sea, no tenemos nosotros una enzima capaz de meter nucleótidos de ADN de 3' a 5'. Entonces, lo que pasa abajo, compañeros, es que vamos a sintetizar pedacitos de esa nueva cadena de 5' a 3', como lo hicimos arriba. Entonces, la ADN polimerasa va a venir y va a sintetizar un pedacito de 5' a 3', otro pedacito de 5' a 3' para cumplir con lo de 5' a 3'. Pero esos pedacitos están separados, son pedacitos individuales. Estos pedacitos son justamente lo que conocemos como fragmentos de Okazaki. ¿Okay? Y eso es muy importante, los fragmentos de Okazaki. Entonces, en realidad, los fragmentos de Okazaki es una alternativa para poder nosotros, bueno, nuestras células, hacer algo que naturalmente no podía hacer de otra forma. Es decir, la naturaleza no polimeriza ADN en otra dirección que no sea 5' a 3'. Todos los organismos conocidos sintetizan ADN de 5' a 3'. Entonces, como aquí abajo teníamos ese problema, la naturaleza superó ese problema haciendo fragmentos 5' a 3' y luego los une. Y esos fragmentos es lo que conocemos como los fragmentos de Okazaki. ¿Okay? ¿Estamos claros? Eso es lo que pasa. Ahora, el proceso tiene dos cuestiones que sí quiero explicarles rápidamente. Permítanme, voy a dibujarlos. Voy a dibujar el proceso para que me entiendan todavía mejor. Y ya luego vemos el video y ya terminamos esta parte, porque si me lo entienden así, no hace falta más cosas. Permítanme nada más, porque se los voy a mencionar, se los voy a explicar aquí. Ok, pues vamos a dibujar, vamos a hacer todos los spikes.
Entonces, yo les acabo de decir, ¿verdad? Que tenemos dos situaciones. Tenemos primero un ADN que tenemos que... ¿Qué pasó? Bien, entonces vamos a hacer la hebra de ADN, ¿verdad? Vamos a hacer la hebra... ¿Cómo la hacemos? Bueno, vamos a hacer uno, voy a hacerlo grande para que todos me puedan observar. Aquí. Bonito, ADN. Entonces, les recuerdo, aquí tenemos fuentes de hidrógeno que se forman, repito, una y otra vez, gracias a la ley de Chargaff, ¿verdad? Que habíamos el hidrógeno mal hecho. Ajá, ley de Chargaff, que era la ley de complementariedad de bases. ¿Se acuerdan? Purina, pirimidina, pirimidina, pirimidina. ¿Entienden esto? Entonces ya pasamos a lo que tenemos. Así que, estamos fuentes de hidrógeno. Les he dicho ya que antes, ¿verdad?, de que la hebra se abra, ha participado una enzima que se llama la topoisomerasa, así que dibujémosla para que no se nos olvide. ¿Qué les parece? Esta enzima se llama la topoisomerasa. Ya sabemos que la topoisomerasa lo que hace es disminuir esa tensión entre las dos cadenas de ADN para que aparezca en escena la helicasa. Vamos a hacer la helicasa como si fuera una tijerita. ¿No? Se llama helicasa. ¿Ok? Ahí estamos cortando sus puentes de hidrógeno. Y bueno, les dije que una vez que la doble cadena se ha partido y que han quedado dos cadenas, pues van a aparecer unas proteínas que se llaman las proteínas que estabilizan el ADN, ¿verdad? La vamos a representar aquí con estas bolitas. Son esas proteínas que van a mantener ese ADN desenrollado, porque si no, vuelven a... ¿verdad? Las proteínas se le llaman proteínas FSB. Bien, ahora les repito, esta banda que está arriba va de 3' a 5'. Y entonces esta sería 3' y aquí 5', ¿ok? Estamos por la complementariedad de bases. Bien. Entonces, como yo les dije, esta hebra de arriba se llama la hebra, ambas son hebras molde, ¿verdad? Pues pongámosle tal vez el nombre. Tenemos hebra, esa sería una hebra molde, pero esta líder, ¿no? O adelantada. Mientras que esta de abajo sería igual, una hebra molde, pero rezagada o retrasada. Retrasada se escucha muy feo, pero hebra molde, pongámosle rezagada. Con Z o con S, no sé. Pues, con Z, ¿verdad? No sé. Con S es. ¿Ves? Pues, no, ¿cómo se escribe? A ver, no sé. Rezagada, con S. Con Z. Vamos a mandarlo a la escuela. Ok. Hebra molde líder, hebra molde rezagada. Ok. Les repito, arriba no hay casi problema porque no tenemos tanto lío. Abajo donde está el problema. Pero, como les dije, ¿se acuerdan que les dije que teníamos? La primera era la topoisomerasa, la segunda era la helicasa y la tercera era la primasa. Entonces va a aparecer ahora en escena nuestra primasa. Entonces la primasa va a ser una enzima que va a aparecer aquí. Se llama primasa, y la primasa lo que va a hacer es colocar un pequeño fragmento de nucleótidos de ARN.
Repito, estos son nucleótidos de ARN. Vean que esos nucleótidos de ARN, igual que los anteriores, van a ir por complementariedad de bases, compañeros. ¿Qué dibujo les estoy haciendo? Ahí está, nucleótidos de ARN. ¿Ok? Ahora, en escena aparece la cuarta enzima, que era la ADN polimerasa. Entonces, la ADN polimerasa la vamos a dejar en color rojo, porque la ADN polimerasa va a venir, se va a pegar a estos nucleótidos de ARN. Voy a intentar dibujarla como en forma circular, a ver si me sale. Entonces la enzima va a venir y va a leer la secuencia de ADN y va a comenzar a incorporar, ahora sí, nucleótidos de ADN, pero repito una vez más, de la posición 5' a 3'. Por eso es que puede comenzar por esta, porque esta está antiparalela. Entonces ella va a comenzar a pegar nucleótidos de 5' a 3', más o menos algo así. Siendo aquí 5' y siendo aquí 3'. ¿Me explico? La dirección de la carrera es hacia allá, de 5' a 3'. Pero repito, a partir de este fragmento de ARN que pegó la primasa. ¿Okay? Entonces va de 5' a 3'. El problema está ahí abajo, porque ahí abajo, si nosotros comenzamos a leer de 5' a 3', tendríamos que polimerizar de 3' a 5' y la ADN polimerasa no puede hacer eso. Lo rojo se supone que ya es por el ADN polimerasa. ADN polimerasa. Pero como está Entonces abajo lo que pasa es algo muy sencillo. También vuelve a aparecer la primasa. Entonces vamos a poner aquí a la primasa, qué sé yo, en este pequeño fragmento. Aquí aparece de nuevo la primasa. Y entonces aparece ahora sí la ADN polimerasa. Pero la ADN polimerasa va a comenzar a sintetizar de 5' a 3' en pequeños fragmentos. Ahora voy a intentar dibujarla aquí. A ver si el Art Attack me queda, porque está un poco complicado. Tenemos a la ADN polimerasa, que repito entonces lo que va a hacer, vamos a ver si me puede quedar bien. Eso. Muy bien. Repito, va a ser este pedacito de 5' a 3'. Vean que es la misma dirección. Después viene otra primasa y se va a pegar aquí, digamos. Y entonces, igual, bueno, voy a hacerles aquí, igual se había hecho los nucleótidos de ARN. Vean que son nucleótidos de ARN. Entonces, de nuevo viene y aparece la ADN polimerasa. Y entonces esta enzima lo que va a hacer de nuevo es sintetizar un fragmento de 5' a 3'. Y si tuviéramos más, pues aquí otra primasa, otro fragmento de 5' a 3'. Entonces vean que arriba la cosa ocurre más rápido, porque no tenemos que hacer como pedacitos. Por eso se llama líder o adelantada, porque digamos que se adelanta el proceso. En cambio la de abajo ocurre más lentamente, porque tenemos que ir pegando los pedacitos de ARN y además ir sintetizando pedacito por pedacito. Primero se pega. ¿Tantos? Eso es la primera fase. Profe, Sí. disculpe. Primero se llena de nucleótidos de ARN y Primero, después... sí, primero la primasa pega lo que llamamos el primer. El primer es el iniciador, o este pequeño fragmento de ARN, siempre, tanto en la hebra líder como en la hebra retrasada. Porque eso es como el arranque. Sería como, por decirlo así, como la señal de aquí comienza, ¿no? Por eso se llama primer o iniciador. ¿Okay? Vean que lo he puesto arriba y abajo. Porque hay videos de YouTube que no ponen esto, pero está mal. Arriba y abajo hay primer, arriba y abajo. Lo que pasa es que arriba solamente hay un primer, todo. Abajo vamos a tener un primer para cada fragmento de Okazaki. ¿Okay? Por eso arriba es adelantada y arriba es rezagada. Entiendo, ¿no? Profe, Sí. y no importa, digamos, cada cuántos fragmentos son. Bueno, no, eso va a depender del material genético, de la parte del genoma que se quiera replicar. Tiene como un Y espacio el molde incorpora intercalado. las bases No, nuevas. esto va a pasar en todo el genoma, chicos. Esto va a pasar en todo el genoma porque recuerden que esto las células lo está haciendo para todo el genoma.
Porque la idea de este fenómeno es que aquí, obsérvese, ya aquí en esta parte tenemos nuevamente un ADN doble cadena, y aquí también. Porque cuando esta célula se divida, esto va a ser el genoma de una y este va a ser el genoma de la otra. Entonces, esto tiene que ocurrir en todos los 3.200 millones de pares de bases. Todo. Sería un problemón que no pase en todo el genoma, porque entonces yo heredaría células haploides, por ejemplo, como lo que ocurre en la meiosis. ¿Y no? Las células somáticas son diploides. ¿Verdad? ¿Qué? En realidad está ocurriendo en la misma dirección. Está ocurriendo en la misma dirección porque en esta está ocurriendo de 5' a 3' y en este está ocurriendo también. Lo que pasa es que conforme conforme la helicasa siga cortando para allá, esto sigue ocurriendo hacia allá, pero en realidad está ocurriendo en la misma dirección. 5', 3'. Eso es exactamente el principio. Y esto alguien lo tuvo que pensar sin haberlo visto y sin haberlo estudiado. O sea, imagínense lo que es uno decir. Y es así. Entonces, piensen que la tijera sigue cortando para allá. Esta adelantadamente sigue polimerizando para allá. Aquí siguen habiendo primer, siguen habiendo fragmentos de ocasaje. Si lo que es la R va de 5' a 3', ¿cómo es que se crea lo que viene siendo digamos, la primasa es quien crea la 5', 3'? No, la primasa lo que hace es colocar el arranque, el primer, esos primeros nucleótidos para que la ADN polimerasa se pueda sentar sobre esos nucleótidos y comenzar a polimerizar para la dirección que le corresponde, 5', 3'. No. La direccionalidad está dada por la naturaleza. Es decir, la dirección 3', 5' y 5', 3' es porque cortamos un pedazo del ADN. Estamos cortando un pedazo del ADN que estamos estudiando porque yo no puedo poner ese genoma entero ahí. Pero en el genoma entero no va a haber un 5 y un 3, es nada más el genoma, ¿eh? Y eso está ocurriendo. Pero le ponemos los números para que entiendan la direccionalidad del proceso. ¿Okay? Entonces no, la dirección está dada por el genoma, por la estructura genómica, lo que ya vimos. Lo que estamos viendo es cómo las enzimas dependen justamente de la dirección de su actividad. Como he dicho ya, por ejemplo, la helicasa corta esos puentes, siempre así. La primasa siempre hace eso, siempre. Y la ADN polimerasa siempre polimeriza de 5' a 3', siempre. O sea, eso no cambia. Bien, ¿estamos claros con eso? ¿Alguien tiene dudas? Ya ahorita lo vamos a ver en un video. Bueno, ya en Bioquímica para la Vida están los videos que yo les había pedido que vieran. ¿Ok? A mí me han explicado en biología que a veces quedaban sitios en la hebra rezagada donde no se podía pegar la primasa. Entonces se cortaba la hebra y se liberaba esa parte del ADN. Pero no recuerdo bien esa explicación. No, eso no puede pasar. No puede pasar porque si usted, digamos, vamos a ver, si usted no replica una parte del genoma, la célula perdería material genético. Y eso no puede pasar. Sí, perdía material genético. Pero en una mutación. ¿Y por qué razón? No, eso no, digamos. O sea, que era que le quedaba como muy poco espacio, entonces no se podía pegar el primer. Sí, pero no sé de dónde sacaron esa explicación. Porque eso no puede ocurrir, digamos. Si no ocurre, la célula no se divide, punto. Es decir, si esto no se da, la célula entra a un estado que se llama G0. No sé si recuerdan el estado G0. La célula no puede avanzar. Es decir, si la célula no es capaz de duplicar su material genético, no puede dividirse, no debe. Si se divide, es un problema a nivel de la célula, por ejemplo, las células cancerosas. ¿Okay? ¿Estamos todos claros aquí entonces? Ya. Recordemos la actividad de la topoisomerasa, la actividad de helicasa, la actividad de primasa y la actividad de ADN polimerasa. ¿Estamos claros? Profe. Bien. Ajá. ¿Y la primasa cómo tiene la misma medida para hacer los fragmentos de Okazaki? Sí. O sea, bueno, la primasa no hace los fragmentos de Okazaki. La primasa lo que hace, únicamente la primasa lo que hace es colocar unos nucleótidos de ARN que se llaman primer, nada más. ¿Cómo se elige dónde la Dios. Alguien superior. Dios. Que hay una cuestión casi espiritual, ¿verdad? Eso es así, ¿ya?
Sí. Bueno, posiblemente hay mecanismos moleculares que regulan esa incorporación de la primasa donde tiene que ocurrir. Pero bueno, arriba no hay problema porque de Los todo, y abajo fragmentos pues que tampoco hay se problema porque hacen, todo tiene que ocurrir. Es decir, todo de la tiene que primasa. Ellos ven la replicarse. primasa y dicen, bueno, Pero sí, hay unas cuestiones que no les puedo contestar y yo sé que usted ya, ¿cómo? ahí Bueno, ya lo convierte en así es. ADN. ¿Qué La sé yo? primasa es el ADN. Así es y punto. Entonces, ahora, contestada su pregunta, la primasa no hace nada más que pegar los primers. Los primers, repito, son nucleótidos de ARN que ahorita tenemos que quitar. Sí, eso no se queda ahí pegado, porque tendríamos nucleótidos de ARN en el ADN. Eso no va a pasar. Entonces, eso que está en verde hay que quitarlo. Ya lo voy a hacer, ya lo vamos a quitar. ¿Estamos claros? Entonces, eso no puede quedar ahí. ¿Todos claros entonces cuál es el rol de la primasa? ¿Cuáles son los fragmentos de Okazaki? Entonces, el segundo paso que tiene que pasar es lo que le acaba de decir a su compañero, que tenemos que quitar esos primers, porque no podemos dejar pedacitos de ARN en el ADN. Entonces, hay que quitarlos. Entonces, voy a quitarlos con el borrador. Vamos a quitar primero quitamos a la primasa, obviamente, que no haga ahí, y quitamos este fragmento, que era un fragmento de ARN. Eso hay que quitarlo. La enzima que quita estos pedazos de ARN se llama exonucleasa. Exo con X, ¿verdad? Exonucleasa. Quitamos aquí, tanto arriba como abajo, obviamente, ¿verdad? No vamos a dejar pedacitos de ARN por allá tonteando. Se quitan. Ok, vamos a quitarlos. Ven qué bonito. Ya quitamos ahí. Ahora quitemos este pedazo. Quitamos a la enzima, la primasa se va. Ay, qué majadería que me sale dejando. Aquí estamos. Me ha costado quitar este pedazo de primer. Ya. Estamos. Entonces vean qué bonito. Ya en escena tenemos nuestras cadenas libres de esos nucleótidos raros de ARN que nos estaban estorbando. Pero tenemos una situación. ¿Cuál es la situación que tenemos? Y tenemos unos huecos ahí. Tenemos hueco arriba y tenemos hueco abajo. Entonces, de nuevo, va a aparecer la ADN polimerasa, que lo que va a hacer la ADN polimerasa es completar ese pedazo que quedó, digamos, vacío, con nucleótidos de ADN. Entonces, aquí vienen los nucleótidos de ADN, perdón, color rojo, para seguir con la nomenclatura, y entonces, ahora sí. Lo mismo abajo, este pequeño fragmento, este fragmento sería como así, ahí, ¿verdad? Estamos. Bueno, y aquí me faltan unos puentecitos de hidrógeno, que también, aquí. Vean qué bonito cómo se va viendo. Ya tenemos entonces relleno los huequitos que quedaron de lo que removimos por la exonucleasa. Y ahora lo que hay que hacer es pegar, porque aquí abajo y aquí arriba van a quedar pedacitos